Anoche vi la sombra de mi padre en la pared del pasillo. Pero mi padre lleva muerto 15 años. Y lo peor, esa sombra no tenía cuerpo. Era solo oscuridad, y me estaba mirando directo a los ojos, sonriendo. Si estás viendo esto, no apagues la luz, porque una vez que empieza, ya no se va. Mi nombre es Elena, tengo 32 años. Vivo sola en la vieja casa de mis padres en las afueras de Madrid. Mi padre murió cuando yo tenía 17. Un infarto, dijeron los médicos. Rápido, sin sufrimiento. Pero yo siempre supe que no fue tan simple. La noche que murió, lo escuché gritar mi nombre desde el sótano, aunque su cuerpo ya estaba frío en la cama. Después del funeral, la casa quedó en silencio, demasiado silencio, como si algo hubiera absorbido todos los sonidos. Vendí casi todo, pero no pude vender la casa. Era lo único que me quedaba de él, y de mi madre, que se fue mucho antes. Hace 3 meses, todo cambió. Empecé a notar cosas pequeñas. La luz del pasillo parpadeaba aunque la bombilla era nueva. El espejo del baño se empañaba solo, formando siluetas que desaparecían cuando las miraba fijamente, y las sombras se movían un segundo más lento que yo. Una noche, mientras cocinaba, vi una sombra alargada proyectada en la pared de la cocina. Era alta, ancha de hombros, como la silueta de mi padre cuando llegaba del trabajo. Pero yo estaba sola. La luz venía del techo. No había nadie detrás de mí. Me di la vuelta rápido. Nada. «Estás loca, Elena», me dije, pero el corazón me latía en la garganta. A la noche siguiente pasó algo peor. Me desperté a las 3:17 de la madrugada, siempre a esa hora. El reloj digital parpadeaba rojo. Sentí frío. No era el frío normal de invierno. Era como si alguien hubiera abierto una nevera dentro de la habitación. Miré hacia la puerta. Estaba entreabierta. Yo la había cerrado con llave antes de dormir. Entonces lo vi. En el pasillo, recortada contra la luz tenue de la luna que entraba por la ventana, estaba la sombra. Alta, inmóvil. Tenía forma humana, brazos largos, cabeza ligeramente inclinada como cuando mi padre me regañaba de niña, y en el lugar donde deberían estar los ojos, 2 huecos más oscuros que el resto. Me quedé paralizada. No podía gritar, solo mirar. La sombra dio un paso. No se movió como una persona, se deslizó, como si el suelo la absorbiera y la escupiera 1 metro más adelante. El sonido fue un susurro seco, como papel arrugándose. «Papá», murmuré sin querer. La sombra se detuvo, giró la cabeza hacia mí, lentamente, muy lentamente. Y entonces sonrió. Una sonrisa ancha, sin labios, solo oscuridad curvada. Corrí al interruptor, encendí la luz, la sombra desapareció al instante, como si nunca hubiera estado. Pero en el suelo del pasillo había una marca, una huella, negra, quemada, como si alguien hubiera pisado con carbón ardiente. Al día siguiente llamé a mi prima Marta. Ella vivía en Barcelona. Le conté todo. Se rió al principio. «Elena, estás estresada, vete de vacaciones». Pero cuando le describí la sonrisa, se quedó callada. «¿Tu padre nunca te contó lo que pasó con el espejo del sótano?», preguntó de pronto. «¿Qué espejo?». «El que rompió la noche antes de morir. Decía que vio algo reflejado, algo que no era él». No sabía nada de eso. Mi padre nunca hablaba del sótano. Lo tenía cerrado con candado desde que yo era pequeña. Decía que había ratas, pero ahora recordaba. A veces lo escuchaba hablar solo ahí abajo, en voz baja, como si discutiera con alguien. Esa tarde bajé al sótano por primera vez en años. El candado estaba abierto, no roto, abierto, como si alguien lo hubiera dejado así para mí. Bajé las escaleras, olía a humedad y a algo metálico. Sangre vieja, quizás. En el fondo, contra la pared, estaba el espejo.
grande, antiguo, marco de madera negra. El cristal estaba rajado en forma de telaraña, pero aún reflejaba. Me acerqué. Vi mi reflejo, pálida, ojos hundidos, pero detrás de mí, en el reflejo, había otra figura, alta, oscura. Mi padre, vestido con el traje con el que lo enterramos, pero su cara no era su cara, era una máscara de sombras, y sonreía. Me di la vuelta gritando. No había nadie. Pero en el espejo, ahora la grieta central era más grande, como si algo la hubiera forzado desde dentro. Esa noche no dormí. Me quedé en el salón con todas las luces encendidas, pero las luces no servían de nada. A las 3:17 otra vez, el apagón. Todo se quedó negro. Escuché pasos, lentos, arriba, en mi habitación. Subí las escaleras temblando, teléfono en mano, grabando, porque si iba a morir, al menos quería dejar prueba. Al llegar al pasillo, la puerta de mi cuarto estaba abierta. Entré. Sobre mi cama estaba la sombra, sentada, esperándome. No proyectada en la pared, estaba allí, física, pero hecha solo de oscuridad sólida, como humo denso con forma. Elena, susurró, la voz de mi padre, pero distorsionada, como si hablara desde debajo del agua. ¿Qué quieres?, grité. Lo que siempre quise, que me veas, que me escuches, que sepas la verdad. ¿Qué verdad? La sombra se levantó, creció, llegó al techo. Yo no morí de infarto, me maté, porque vi lo que venía, lo que siempre estuvo aquí, esperándome. Se acercó, y ahora viene por ti. Intenté correr, pero las piernas no me respondían. Era como si el suelo me sujetara. La sombra extendió una mano, dedos largos, negros, tocó mi mejilla. Frío, quemaba de frío. Cada noche que me ignores, creceré. Cada luz que enciendas, me haré más fuerte, porque yo soy lo que queda cuando la luz se va. Soy lo que tu padre dejó atrás, su culpa, su miedo, su sombra. Entonces entendí. Mi padre no murió de enfermedad, se suicidó, y antes de hacerlo, hizo algo horrible, algo que nunca confesó. Recordé fragmentos, una discusión con mi madre años atrás, gritos, un golpe, y después silencio. Mi madre desapareció, todos dijeron que se fue, pero nunca volvió, nunca hubo rastro. ¿Qué le hiciste a mamá?, pregunté con voz rota. La sombra rió, una risa seca, como hojas muertas. La puse donde pertenecía, en la oscuridad, conmigo. Y entonces la sombra se disolvió, como tinta en agua, pero dejó algo en el aire. Un olor, perfume de jazmín, el perfume de mi madre. Los días siguientes fueron un infierno. La sombra aparecía en cualquier superficie, en la pared del supermercado mientras compraba, en el retrovisor del coche cuando me miraba, en la pantalla del móvil cuando hacía una videollamada. Siempre la misma pose, inclinada, observándome. Empecé a investigar. Encontré cartas viejas en el desván, cartas de mi padre. Decían cosas como: no puedo seguir viviendo con lo que hice. La enterré donde nadie la encontrará, pero su sombra no se va. Mi madre no se fue. Mi padre la mató, la enterró en el sótano, y el remordimiento creó esto, una entidad, su sombra viva, que ahora me reclamaba a mí, porque la sangre llama a la sangre. Decidí enfrentarlo. Bajé al sótano con un pico. Cavé donde el suelo estaba más sólido. Al final encontré huesos, humanos, con un collar de jazmín petrificado. Lloré, grité, y entonces la sombra apareció detrás de mí, más grande que nunca. Ahora sabes, dijo, ahora eres parte de mí. Intenté correr, pero el sótano se cerró, la puerta de arriba se trabó, la sombra me envolvió. Sentí que me ahogaba en oscuridad, que mi propia sombra se desprendía de mí, que se unía a la de él. Desperté en mi cama. Todo parecía normal, luz del día, pájaros cantando.
Me miré en el espejo. Mi reflejo sonrió, pero yo no estaba sonriendo. La sombra ya no estaba afuera, estaba dentro. Y ahora cada vez que alguien me mira, ve dos sombras, la mía y la de él. Si esta historia te ha gustado y sientes que también hay sombras moviéndose en tu casa, suscríbete ahora mismo. Tengo la próxima historia guardada especialmente para ti.